asustados acá en el Perú por el avance de la pandemia, pero ahí estamos sobreviviendo. Sí, estamos un poco igual también acá nosotros, la verdad. Sí, así es. Bueno, ojalá que caiga la curva. Ojalá. Oye, nos acordamos muy bien de esa sala de juntas. Ah, claro, por supuesto, acá siempre nos hemos reunido. Es pequeñita, pero el corazón es grande. Pues sí, siempre ahí cupimos todos, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Están ahora en invierno, ¿verdad? Acabando invierno. Estamos hasta el mes de septiembre, pues invierno. Claro, también por eso yo creo que está más complicado la pandemia, ¿no? Por el clima. Mira que es algo curioso porque en el Perú, cuando llegó la pandemia, afectó mayormente a las zonas más calurosas del país. El caso de Piura, Chiclayo, Trujillo, la selva peruana, ahí se expandió fuertemente y luego declinó. Ahora se está extendiendo bastante en Lima y el sur del Perú, con bastante fuerza. Que eran las zonas que parecían que iban a tener menos cantidad de contagios, que ya son zonas más altoandinas, ¿no? Y más frías incluso, pero se ha extendido bastante la pandemia. Sí, es una pena, aunque creo que tienen por lo menos mucho menos personas fallecidas que nosotros. Bueno, las cifras oficiales ya superan los 25.000, pero hay algunos cálculos externos que dicen que es el doble, porque hay mucha omisión, etcétera, ¿no? Sí, sí, acá estamos. Ayer llegamos a 60,000 y se dice lo mismo, que tal vez haya una subestimación de, pues más de la mitad, ¿no? Es como un tercio, creo, solamente lo que se conoce. Sí, claro, sí, 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 sí. Bueno, o sea, y ya el virus está bastante extendido en el Perú. Sí, está complicado. Aquí y allá, qué pena. Sí, pues, así estamos andando. Tú sabes que Cristian, que está ya en nuestra oficina, bueno, ahora es nuestro jefe acá en la oficina de México y él sigue en Lima, no ha podido viajar. Christian Hall. Exactamente, Ya, no puede viajar pues porque las fronteras están cerradas. exacto. Cierto. El nuevo representante de UNDOCA en el Perú es. El que estaba acá, el señor Antonino de Leo. Ya. Bueno, ojalá que podamos coordinar diferentes temas. Sí, ojalá, ojalá. Sí, claro. Pues nos falta Alejandra y, y el mayor Norsa, pero esperemos que ya se conecte pronto. Vamos a hacer una dinámica en la que, bueno, yo voy a introducir al webinar. Después, con esta imagen, los voy a presentar muy brevemente con las biografías que nos compartieron. Y después les voy dando la palabra. Oscar, si estás de acuerdo, comenzaría contigo, después con don Aníbal, después el mayor y después Alejandra. Esto para la primera parte, que es compartir el impacto de la pandemia en las estadísticas y qué se está haciendo y qué nos dicen estos números que se han podido recolectar en algunos casos. Y después pasaríamos a la segunda parte, que es la pregunta de más, digamos, prospectiva de cómo se imagina la recolección de estadísticas de estos temas en el futuro, ¿no? Sí, está bien, Salomé. ¿Cuánto tiempo tenemos para los bloques? Pues el primero son 6 minutos. Serían 6 por 4, 24. Y bueno, pues ahí nos deja un colchoncito para la reflexión final, pero la reflexión final pues puede ser muy corta, 2 minutos. Entonces,
Pues 6, 7 minutos. ¿Cuánto tiempo tenías contemplado? No, no está bien, es solo para tenerlo en cuenta y no pasarme el tiempo. Ok. Tú Yo no no nos tengo mandaste una, presentación, ¿verdad? no, porque como es tan poco tiempo, yo creo que en la transición de ponerla, quitarla, nos íbamos a Sí, llevar al sí, menos un minuto. sí. Nosotros, bueno, vamos a estar poniéndolas, pero sí creo que entre que cambias, pierdes un poquito de tiempo. Sí, No los vi conectados en la CEA. sí, yo sí estuve desde que inició, desde las 8. Ah, no te vi. Sí, yo sí te vi por ahí. ¿Ah, sí? Sí, Y al doctor Santaella, pero no te vi a ti, a Paloma y a Enrique Ordaz. sí, sí, yo también los vi. ¿Me escuchas bien? ¿No escuchas un poco de eco? Se oye como un vacío, pero no, eco no, se oye bien. Ah, bueno, está bien. Sí, yo pensé que nos tocaba abrirlo a nosotros, pero pues ya está abierto, ¿verdad? Sí, creo que ya, yo me salí antes de todavía la presentación de Chile, de la presidenta de... Ah, yo llegué, ahorita me salí y estaba la de Brasil. Mm, Y estaba muy interesante porque estaban hablando de que van a hacer encuestas por medio de un sistema computarizado. O sea, ni siquiera un call center, sino era algo más de computadora. Sí, interesante. sí. Ahí está tu presentación, Aníbal. No, sí, perfecto. Tú la vas a pasar, Salomé. Es Roberto, Roberto te la va a Ah, ok, pasar. o sea, bien, perfecto. Sí, él te va a seguir. Sí, en realidad está estrictamente al tiempo que nos ha señalado. Muy bien. Telefónico, pero ahí está ahí la opción para compartir. Ya, pero si dice que Roberto la va a pasar, ya, pues, ¿qué cosa vas a decir? Sí, no te preocupes, en cuanto yo te dé la palabra, ya Roberto te la presenta. De acuerdo, gracias. Ay, Listo, ya pasé las presentaciones, sí se pudieron ver bien, ¿verdad? sí, todas se ven perfecto. Gracias. Ok, muy bien. Igual si pones nada más la imagen del panel. Aníbal, ¿cómo ves que estamos hablando aquí con Oscar de organizar la quinta conferencia de manera virtual? Ah, me parece fabuloso porque es muy difícil ir a las playas de Acapulco. Entonces, sí, claro, quizás se pueda hacer una... Va a ser fabuloso eso, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. En lo que podamos Pues apoyar, cuenta con nosotros. muchas gracias. La verdad es que al principio nos daba un poco de, pues sí, teníamos como reticencia a que se utilizara solo el formato electrónico, pero vemos que cada vez más se están organizando estos eventos así, entonces parece que ya estamos más acostumbrados y ya no tenemos tantos problemas de conexión y yo creo que sí sería factible. Sí, claro, sí, sí. Y de alguna manera la tecnología permite ahora una amplia participación, Sí, ¿no? incluso hasta de más personas. Claro, sí, sí. Y bueno, y la siguiente ya la hacemos acá en Lima, pues.
La siguiente, ¿sabes que la quieren hacer en Corea? ¡Uy! Nos lo hacemos acá en Machu Picchu. Sí, un poco alto, imagínate. No, pero en el Valle Sagrado de los Incas, que fabuloso. Sí, sí, sí. Sí conoces, ¿no? Sí, sí, Claro. increíble. Sí, hermoso, muy hermoso. No, pero es que en Perú hay muchísimo que conocer. Sí, es verdad. A mí me ha faltado. Oscar ha conocido más que yo. Lo que pasa es que Perú tiene una geografía pues que se extiende de la costa, va subiendo a los Andes, baja al llano amazónico, de tal manera que tiene casi todos los climas del planeta. Y por eso la gran diversidad también de productos agrícolas y que le dan ese realce también a la culinaria peruana, ¿no? Sí, sin duda. Sí, es increíble. Aunque el motivo de plantearlo para Corea es por el centro de excelencia que se instaló el año pasado. Creo que fue ahí mismo en Perú, en la última conferencia que tuvimos, eh, que hubo una plática con representantes de la Oficina de Estadística de Corea No quería interviene conocer. el sonido de allá, ¿no? Ciérralo un poquito la puerta. No, la puerta. Y fue así como incluso visitaron acá el centro de excelencia aquí con Salomé y finalmente dieron las condiciones y el año pasado instalaron el centro. Ya me quedé sin señal. Es que ya siento que todos ya nos quedamos calladitos, ¿verdad? Y yo estoy acá. Ah, ok. Es que Oscar está silenciado. Sí, Ya. me iniciaron. ¿Quién te muteó? Oye, ya me estoy preocupando. Buenos días, Max. Ya me estoy preocupando de Alejandra y del mayor. Tenemos todavía unos minutos. 11:15 es el inicio del evento. Sí, Sí, así nos los marcó Cepal. ok. Bueno, podemos entonces tomarnos un descansito y a las 11:15 en punto empezamos, ¿no? De acuerdo.
Se recomienda tener los micrófonos en rojo para que estén muteados. En plomo están abiertos por si acaso. En rojo está cerrado. Listo, pues yo creo que comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están conectados. Muchas gracias por su interés en este evento paralelo, pandemia, confinamiento y estadísticas de seguridad y justicia que organizamos con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el marco de esta 19ª reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. Solo para comenzar con un pequeño preámbulo de lo que va a ser esta sesión, en el Comité Ejecutivo de la CEA se ha venido hablando mucho de las estadísticas en estos tiempos de la pandemia. Y bueno, este año, en marzo, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos, a los gobiernos, a los ciudadanos, y las oficinas de estadística no fueron la excepción. Conforme iba avanzando la pandemia, las demandas de información también iban avanzando, y justamente las oficinas de estadística y bueno, todos los entes de gobierno tenían presión por contestar con información a preguntas como cuántos enfermos hay, qué territorios tienen más enfermos, cómo va a afectar la pandemia a la economía, cómo va a afectar a la pandemia a la educación. Y por supuesto, una de las preguntas que comenzó a circular en todos los medios de comunicación era cómo estaba afectando el confinamiento a los comportamientos delictivos. Algunos gobiernos tomaron medidas extremas, como el cierre de fronteras, como distanciamiento social y como confinamiento obligatorio. Y eso sin duda ha tenido un impacto en cómo se han movido pues algunos delitos, o los registros al menos de algunos delitos. En algunos periódicos, sobre todo de algunos países de Europa, se leía
que los robos habían disminuido y bueno, cuando piensa uno en esto, era natural cuando la mayoría de las personas estaban en sus casas, no había oportunidades por lo menos de robo a transeúnte. Por otro lado, también se ha comentado bastante que si bien los delitos como robos a personas se redujeron, había otros delitos como la violencia familiar que se habían incrementado. Y esta era una de las interrogantes que nos encontrábamos, pero también había otras que apuntaban a cómo es que esta pandemia estaba afectando las actividades del crimen organizado. ¿Qué estaba generando en cuanto a tráficos, en cuanto a estos flujos que hay de mercancías ilícitas, el que las personas estuvieran recluidas en sus casas? Y también se especuló, se generaron hipótesis de qué nuevas actividades podía estar generando esta pandemia para el crimen organizado. Y bueno, hay muchas interrogantes, pero la única manera que tenemos de dimensionar el impacto real de la pandemia es a través de información estadística. Y esta información estadística, por lo menos en los temas de seguridad y justicia, es producida o compilada o por oficinas nacionales de estadística o por algunas instituciones como las policías y las fiscalías principalmente. Y por eso es que decidimos proponer a los colegas de la CEPAL en esta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas, incluir este evento paralelo para invitar a expertos de la región que nos contaran cuál ha sido el impacto de la pandemia en la recolección de información, si ha afectado o no afectado, qué han hecho al respecto. Y en el caso de aquellos países en los que sí se ha recolectado información, ¿qué nos están diciendo estos datos respecto de las tendencias delictivas? Y eso es de lo que vamos a hablar en este pequeño espacio. Hemos invitado a 4 especialistas. Tenemos a la señora Alejandra Valdés. Ella es investigadora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Tiene una larga trayectoria como docente y también en temas de investigación de género, en políticas públicas, políticas de violencia, en la transversalización de esta perspectiva y también mucha experiencia en el seguimiento de indicadores de violencia contra las mujeres y en específico de las muertes violentas de mujeres y niñas o feminicidio. Me parece que la señora ya está conectada. No está conectada. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. No te había visto todavía. Tenemos también al mayor. Sí, adelante. Creo que no la escuchamos, pero en un momento más te daremos el uso de la voz, Alejandra. También nos acompaña el mayor Ervin Orza Céspedes. Él es investigador criminológico de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia e Interpol. Él también tiene una gran trayectoria de casi 20 años en la investigación criminológica, en investigaciones académicas sobre la criminodinámica del delito, pero también en investigación enfocada al área criminal en diferentes departamentos de Colombia, donde ha tenido contribuciones importantes en el diseño e implementación de planes locales de convivencia y de seguridad. Bienvenido, Mayor. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el señor Aníbal Sánchez. Él es subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, el INEI. Lo ha sido por 12 años consecutivos, ha tenido diversos cargos de responsabilidad directiva en materia estadística y tiene amplia experiencia en el planeamiento, organización y supervisión de censos nacionales y encuestas especializadas, y además tiene una especialidad en criminalidad y seguridad ciudadana en el Perú. Muchas gracias, don Aníbal, por acompañarnos. Y finalmente también agradezco la presencia del señor Óscar Jaimes Bello. Él es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI. Bienvenido. Él tiene una larga trayectoria como funcionario en la gestión pública
y en la coordinación del diseño, captación, procesamiento y generación de información estadística a través de censos y encuestas de gobierno, así como el aprovechamiento de registros administrativos en temas de gobernanza, seguridad pública, violencia, justicia y derechos humanos. Bienvenidos sean todos ustedes, y como refería al inicio de la presentación de este panel, les pediría a cada uno de ustedes que nos dieran su perspectiva de cómo ha afectado la pandemia la recolección de información sobre seguridad y justicia, y para los países en los que ha sido posible recolectar información, ¿qué nos están diciendo los datos de esta relación entre la pandemia y los diferentes comportamientos delictivos? Quisiera comenzar con el señor Jaimes del INEGI de México. Adelante, por favor. Muchas gracias, Salomé. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en México, como en otros países, tenemos distintos mecanismos para recolectar información relativa a la seguridad pública, la ciudadana, las percepciones, la acción delictiva. En México tenemos dos encuestas, una anual de más de 100,000 viviendas, con una muestra de tamaño, pues podemos proporcionar información a nivel estatal. En México hay 32 entidades federativas, y para también ciudades, las principales ciudades, 32 ciudades en el país, una por cada entidad federativa. Además, por supuesto, de cifras nacionales y características de la victimización. Y tenemos una encuesta trimestral que nos permite captar información oportuna, proporcionarla de manera oportuna, en indicadores relevantes de la percepción, pero también sobre... cuando la pandemia comenzó en el mundo, bueno, en México estamos planeando las encuestas de este año y comenzamos su levantamiento en marzo. Pudimos publicar la correspondiente a la trimestral, esa dimos a conocer los resultados. Sin embargo, en el caso del anual, bueno, la recolección estaba entre los meses de marzo y abril y no fue posible concluirla. Nos tomó más o menos un tercio del levantamiento de la muestra antes de interrumpir el levantamiento. Sin embargo, ya en el mes de agosto retomamos las actividades de esa encuesta anual y, bueno, pues vamos a ver los resultados en diciembre en vez de octubre, como lo teníamos planeado originalmente. La otra parte que corresponde a los activos, bueno, en ese caso el levantamiento de información es anual y en nuestro país iniciamos las actividades en enero, febrero, de forma que pues ya habíamos iniciado, ya teníamos un avance cuando la epidemia pues llegó, y en el caso de México, en el mes de marzo, al final de marzo, se inició una jornada que se denominó de sana distancia, y eso implicó el cierre de oficinas. Eso es una acción importante que captamos. En cuanto al fenómeno, el fenómeno delictivo, bueno, pues este periodo de resguardo tenemos evidencia de que pues hay mayores riesgos de sufrir algún tipo de violencia o delito en contextos como y son las mujeres y las personas con alguna condición de dependencia, como las niñas, niños, las personas mayores, quienes se encuentran más expuestos a ese tipo de situaciones. Además, la falta también de herramientas para poder tener acceso a las autoridades, poder denunciar de manera oportuna y con un contexto en el que es más complicado porque se encuentran cerca o están en constante contacto y se encuentran sujetos a estas situaciones de victimización que pueden variar en su intensidad, en su gravedad, pero que la parte correspondiente a la denuncia sin duda se dificulta. Algunas oficinas de autoridades se encuentran cerradas o solamente con actividades sociales. Quizá no hay suficiente comunicación o difusión acerca de los medios de contacto remotos para poder establecer una denuncia a través de ellos.
También en el caso de las autoridades que tienen complicaciones para acceder a su información de manera remota. Al menos en México hemos podido atestiguar cómo esta pandemia también los toma por sorpresa. El acceso a nubes, servidores, accesos y controles remotos es complicado o se estaba gestando durante la primera parte de la pandemia, aquí en México en los meses de abril y de mayo. Como resultado de esto, en las oficinas nacionales de estadística y las agencias de seguridad, pues tienen un reto importante de cómo allegarse de otras fuentes de información para monitorear las tendencias del fenómeno delictivo. Una de las fuentes auxiliares que puede ser utilizada y que se ha estado utilizando en México son los números de emergencia y el registro de esos números de emergencia. En México es el 911 u otros que pueden existir. También en México hay algunos otros más, pero principalmente este tipo de canales, la población, a través de un teléfono, puede acceder a estos mecanismos de ayuda, de reporte, y así puede tenerse una estadística a partir de estos registros. También hay aplicaciones, redes sociales, grupos y chats vecinales, incluso que también pueden ser de utilidad. Estas herramientas son útiles para hacer del conocimiento de la autoridad los hechos delictivos o violentos que puede sufrir la población o atestiguarlos. No obstante, también el tema de la cifra negra tiene que ser tomado en cuenta y por ello la parte correspondiente a las encuestas no deja de ser relevante y en un contexto como el actual, aunque no se puede levantar, habría que preguntarse si es el momento para levantar o posterior a la situación del confinamiento. Por un lado, las fuentes que puedo referir emplean campos de texto libre. Eso implica una dificultad importante porque hay que sistematizar estos incidentes que son reportados y puede ser ello problemático. También las herramientas como Machine Learning o Deep Learning que usan algoritmos, tienen que nutrirse siguiendo instrucciones e insumos que deben ser sistematizados. Entonces, las faltas de ortografía, de sintaxis, de redacción, también contemplarse porque puede conllevar a catalogar de manera errónea diversos incidentes. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta barreras de acceso para hacer uso de estos medios, ya sea las líneas telefónicas, internet. No todos tienen el alcance o las herramientas. En México tenemos también encuestas de acceso a internet, de acceso a vías de información, y pues así podemos saber que no toda la población puede tener esta facilidad. Otro aspecto que también debe ser tomado en cuenta es el doble conteo. Ante un mismo evento, diversas personas testigos o familiares pueden reportar a diversas autoridades y entonces esto puede duplicar el número de reportes cuando en realidad se trata de la misma situación. Por ello, el trabajo de limpieza de datos es muy relevante para identificar casos duplicados a partir de la ubicación y el tiempo en que se realizó un reporte. También tiene que tomarse en consideración las llamadas falsas, que al menos en el caso de México llegan a ser superiores al 50%. Esto distrae recursos y bueno, es muy relevante también hacer conciencia en la población de la relevancia de no caer en este tipo de actos, llamadas falsas. Por último, también es importante comentar que los datos que proveen las redes sociales, si bien son útiles, no son infalibles y aún tienen diversos retos por superar, particularmente para hacer estadísticas que permitan monitorear de manera robusta las tendencias. Y con esto, pues cierro este primer bloque de participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. Sin duda es un reto para el que no estábamos preparados y que tenemos que pensar cómo vamos a hacerle frente. Ahora le pediría al señor Aníbal Sánchez del INEI nos comparta sus reflexiones y le pediría una intervención de 6 a 7 minutos máximo, como habíamos acordado. Gracias. Y también, perdón, les pediría a todos mantener sus micrófonos silenciados porque se escucha el ruido. Algunos todavía lo tienen abiertos, como nos señaló el moderador, si lo tienen en rojo para que no se escuche nada. Y colocamos la presentación del doctor Sánchez, por favor. Adelante, Aníbal.
Bueno, muchas gracias, Salomé. Muy buenos días con todos y todas. En primer lugar, muy agradecido por la invitación, tanto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como el Centro de Excelencia, INEGI, a participar en este importante evento en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas. Como ustedes conocen, en el Perú tenemos un sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana, que tiene un acrónimo que es DataCrim, que es una plataforma en línea que integra información geoespacial con las cifras de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú. Se alimenta, como ustedes conocen, de los censos y encuestas que produce el INEI y también de los registros administrativos, policiales, fiscales, judiciales, penitenciarios. Y toda esta información se combina con la información demográfica, social y económica que tenemos y que produce el instituto, y que definitivamente alimenta este sistema que ayuda a tomar decisiones de política pública en materia de seguridad ciudadana, en materia de criminalidad en forma muy importante en el país. Conocido es que durante esta emergencia sanitaria ha mantenido su vigencia y presencia a pesar de las limitaciones, pero hemos seguido actualizando este sistema en apoyo al sector público principalmente. ¿Podrías pasar, por favor? La pandemia del COVID-19 ha sido, pues, como ustedes conocen muy bien, un shock para todos los países y también para el trabajo de las oficinas nacionales de estadística. Y no está exento el Perú en este problema. El trabajo estadístico de una u otra manera se ha visto afectado, pero definitivamente no ha paralizado nuestras labores. Había necesidad de innovar, había necesidad de incorporar nuevos procedimientos y métodos para recolectar información. Y en el caso peruano hemos venido actualizando los indicadores de precios, los indicadores de la producción, que ha sufrido un golpe bastante fuerte por la emergencia sanitaria, indicadores del empleo, de las condiciones de vida de la población, indicadores de seguridad ciudadana y también actualización de las cuentas trimestrales que permiten hacer un seguimiento a qué está pasando con la economía. Es decir, aún con las limitaciones existentes, se ha ido generando información. Es evidente que se han tenido que adoptar una serie de medidas que nos permitan seguir con este trabajo. Como ustedes pueden ver en esta lámina que yo les... En esta lámina, la evolución de afectados por esta pandemia ha sido impresionante. Se puede observar en la pendiente de la creciente curva de casos acumulados que supera el 500.000 de infectados en el Perú. Y una curva extendida de cerca de 5 meses de presencia de la pandemia, que nos deja lamentablemente un número bastante alto de fallecidos, más de 25.000 muertes en las cifras oficiales del Perú, y en una circunstancia de aumento. Esta pandemia se ha esparcido, como ustedes pueden apreciar, en todo el territorio del país, afectando mayormente a los hombres en un 56% y a las mujeres en 44%. Cerca del 70% de los fallecidos por esta pandemia son mayores de 60 años de edad y muchos de ellos con grandes vulnerabilidades que afrontar. Asimismo, es importante señalar que a fin de evitar la expansión del virus en el Perú, se decretó el aislamiento social obligatorio y cuarentena, que ha paralizado parte importante de la actividad económica y social del país. Situación que también se ha reflejado en una reducción de los indicadores de seguridad ciudadana. ¿Podrías pasar la lámina, por favor? Como ustedes pueden apreciar, en el último semestre ha habido una reducción de algunos indicadores que muestro acá en esta lámina de seguridad ciudadana, es decir, la delincuencia también entró en cuarentena. Sin embargo, con el levantamiento de las restricciones, la delincuencia ha empezado a recuperar sus niveles anteriores e incluso mayor
mostrar una mayor violencia en el país. Y este tema de la violencia familiar, que se ha expresado con mayor frecuencia en los hogares en confinamiento, en aislamiento social, también es un problema latente en el país. Frente a esta realidad hemos tenido que innovar y afrontar cambios en los métodos y procedimientos estadísticos en todas las etapas del proceso de las investigaciones estadísticas, señalando que el esfuerzo que hemos tenido que realizar para tener alimentado el sistema integrado de estadística de la criminalidad nos ha llevado a cambiar las reuniones de trabajo por reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Las encuestas a hogares que ejecutamos y también las encuestas a empresas, la encuesta nacional de condiciones de vida y pobreza, la encuesta de demográfica y salud familiar, la encuesta de presupuestos de programas presupuestales, todas ellas han tenido que hacerse a través de entrevistas telefónicas. Hemos tenido que optimizar los cuestionarios que se están utilizando a fin de reducir el volumen de información que se solicitaba. Las tareas de supervisión han tenido que cambiar o virar a una supervisión de carácter virtual. Las capacitaciones de igual manera en reuniones virtuales, y considerar también que en la selección de la muestra las viviendas al menos deberían tener un número telefónico. La continuidad de las atenciones de información a los usuarios se ha mantenido bastante dinámica en esta pandemia, atendiéndose estas solicitudes en forma remota y particularmente también utilizando los datos del Censo de Población y Vivienda hasta el nivel de manzana como información de apoyo a las políticas regionales y locales en atención de la pandemia. Y el aprovechamiento con fines estadísticos de los registros administrativos ha sido un reto, porque también muchas instituciones se han visto afectadas y semi-paralizadas. Sin embargo, hemos tenido que utilizar las coordinaciones telefónicas, reuniones virtuales, utilizar el Internet. Y acá es muy importante el tema de la interoperabilidad a efectos de poner una alternativa de actualización de esta información hacia futuro. Con estas medidas hemos venido actualizando los indicadores de seguridad ciudadana y estoy seguro de que la misma pandemia nos va a obligar a seguir innovando y buscando nuevos métodos y procedimientos para seguir en nuestro trabajo estadístico que solamente tiene el objetivo de apoyar a las políticas públicas. Bien, Salomé, me quedaría por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Aníbal. Muy interesante la experiencia que han tenido ustedes en el Perú de haber podido continuar con algunos levantamientos recurriendo a la vía telefónica. Muy seguramente alguien tendrá preguntas al respecto. Ahora le damos la bienvenida al mayor Ervin Norza, quien tiene una presentación. Adelante, mayor, bienvenido. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla, una breve presentación que tengo. Creo que ya la están viendo. Básicamente, lo que queremos contarles a todos es cómo hemos hecho para hacer seguimiento, medición y análisis del crimen en Colombia. Y no solamente crimen, sino variables e información de factores criminógenos que indiscutiblemente no tienen por qué ser delitos o no son delitos tipificados en el Código Penal, pero son comportamientos que están asociados y pueden facilitar, preponderar, impulsar o contener el delito. Por eso medimos también factores criminógenos. ¿Cómo hemos hecho eso? Nosotros en Colombia tenemos un observatorio del delito y tenemos equipos o tanques de pensamiento que se encargan de medir, seguir, evaluar, pero sobre todo analizar cómo cambia el crimen y frente a esos análisis sugerir acciones de seguridad a nivel de policía y a nivel de instituciones públicas o de gobierno. Entonces, su pantalla ven al lado izquierdo, este es un resumen como del esquema, del modelo, lo que hacemos en Colombia. Al lado izquierdo ven el modelo de tanque de pensamiento criminológico, en el cual nosotros, como funcionarios de policía, todos somos policías con formación en diferentes áreas o ciencias del conocimiento. Recolectamos datos de todo el país. Tenemos más de 1.102 municipios. La Policía Nacional de Colombia tiene un tanque de pensamiento
para hacer seguimiento al crimen en cada unidad del país, geográfica, departamento. Y lo que hacemos es, frente a este reto de la pandemia, hicimos un análisis previo y encontramos factores que nos permitirían indicar una posibilidad de no captar todo el margen o el entramado del crimen o de esos factores criminógenos. Frente a ello, hace algunos años, ya lo ven en la pantalla en la mitad, hay una herramienta que se creó junto con la Fiscalía General de la Nación que se denomina A Denunciar. Y esta herramienta es una herramienta virtual que permite a cualquier ciudadano del país, a través de medios electrónicos, de su celular, computador, colocar en conocimiento una denuncia o un hecho que reviste características de delito. Y eso nos permite captar, hacer seguimiento, calidad de la información e incluso iniciar una investigación criminal. Pues ahí tenemos una forma virtual que en la pandemia se fortaleció aún más y nos permitió captar la información frente a las denuncias o noticias criminales. Por otro lado, tenemos un sistema estadístico delincuencial y contravencional en el cual la policía capta toda la información del país a nivel de hechos de seguridad o de crimen. Y en esas bases de datos tenemos también otras que hacemos correlaciones, un ejercicio de Big Data, donde tenemos las llamadas al 123 o llamadas de emergencia. Esas llamadas de emergencia se cruzan con las informaciones de denuncias y se cruzan con otras informaciones que tenemos también del servicio de policía, de los procedimientos del policía que está en el territorio. Y durante la pandemia hemos implementado otros ejercicios de captación de información cualitativa, que a veces lo cuantitativo nos permite dar un panorama amplio con las denuncias, análisis semántico de las narrativas, pero en el terreno, con los funcionarios de policía que están en el terreno, hemos ido implementando encuestas a los mismos policías, a la comunidad, a la población, sobre algunas variables que son factores criminógenos en el contexto COVID. Esto que nos ha permitido, allá al lado izquierdo ven un modelo de tanque de pensamiento donde nosotros analizamos datos, hechos, información, para que nuestros tomadores de decisiones en policía, pero también de gobierno en temas de seguridad, instituciones que están vinculadas a temas de seguridad, tomen decisiones informadas frente a cómo cambia, muta, se transforma, qué variables son preponderantes frente al delito y cómo contener, ampliar un poco más o atacar con estrategias que permitan la reducción del crimen, pero sobre todo la disrupción de la delincuencia que comienza a cambiar o que comenzó a cambiar en el contexto COVID en la mayoría de países y comenzaron a emerger conductas que no eran tan comunes o para el contexto fueron visibles. Esto en todo el territorio nacional. Y al lado derecho de sus pantallas ven un modelo bajo el cual no solamente es captar la información y medirla, sino hacer evaluación, seguimiento y a través de algo que hemos llamado átomo delictual, que es analizar el delito como el epicentro, el objeto de estudio y alrededor de él diferentes acciones de focalización que nos permiten un ejercicio de hermenéutica criminal. Entonces eso ha sido el reto. Algo particular es que con el equipo de trabajo nuestra información nos orienta en cómo el servicio de policía debe trabajar, focalizar en microterritorios donde se agudiza el crimen o donde cambia el crimen, en conductas, algunas que emergen en este contexto, otras que cambian. También sabíamos que en ese contexto en Colombia ha pasado y en toda América Latina, que delitos como la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, que ocurre al interior de escenarios cerrados, hogares, son mucho más difíciles de captar por la proximidad que tiene la víctima con el victimario. Entonces, sobre eso también hemos hecho estrategias de cercanía, proximidad, herramientas virtuales, pero también de alertas sobre posibles conductas de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, llamadas al 123 o llamadas de emergencia, y también se ha ido captando esa información sobre cómo ha cambiado. Entonces, básicamente, eso es lo que quería contarles sobre cuáles han sido los retos y sobre todo al final quiero terminar por contarles que esto en qué nos ha servido, porque el COVID pues no teníamos un contexto similar en la región y nos ha permitido identificar con antelación, anticiparnos a los fenómenos criminógenos, anticiparnos frente a los cambios del delito y desarrollar estrategias que nos han permitido focalizar en 3 componentes: uso de técnicas, herramientas y acceso a la información que no solamente de denuncias o noticias criminales, sino información, como les decía, de otras variables. Inclusive hemos cruzado información de movilidad de la población, información sociodemográfica también, y otra información que nos permite correlacionar y hacer análisis un poco más amplio. Esto se traduce en un segundo componente que es de analítica y correlación y análisis espacial. Es muy importante esta información cuando se capta, poder recruzar ese análisis espacial en el territorio para identificar la periferia criminógena. Y finalmente, como policía, hemos trabajado en algo que hemos llamado criminología táctica, que es cómo estos análisis se aplican diariamente
a los cambios del delito en ejercicios tácticos de servicio de policía bajo un enfoque de policía proactiva o proactive policing y prevención, disuasión y contención del delito, ejerciendo planeación y focalización del servicio. Esto es lo que quería contarles y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mayor. Muy interesante la experiencia de Colombia y además complementando cómo es que la policía genera información y además cómo es que han hecho para incluso durante la pandemia seguir llevando a cabo actividades que permitieran recolectar información sobre incidencia delictiva y otros factores. Muy interesante y ojalá pudiéramos conocer más sobre esta experiencia. Y ahora viene otra mirada sobre este fenómeno que nos parece fundamental porque se ha hablado de este tema en todos los países, en todos los medios, de cómo es que la pandemia está impactando la violencia contra las mujeres. Y para esto tenemos a Alejandra Valdés. Alejandra, bienvenida. Y sin más preámbulo, porque tenemos muy poco tiempo para abordar la última pregunta. Adelante. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de esta reunión. Estamos desde la División de Género muy agradecidas, ¿ya? Y yo personalmente de la invitación, porque llevamos hace más de una década trabajando en el indicador y recopilando la información de los productores del sector de seguridad y justicia, la información sobre feminicidio en la región. Y por lo tanto, a partir de eso nos hemos ido acercando a los datos y a los registros administrativos de incidencia delictiva en los países de la región. Actualmente estamos realizando un estudio sobre la calidad de los datos de los registros de violencia y feminicidio en la región en 20 países, en el marco del Spotlight, del proyecto de Naciones Unidas y la Unión Europea. Y en ese sentido creo que la mirada sobre la medición de violencia contra las mujeres por razones de género durante la pandemia se ha convertido en un desafío para proyectar nuevas metodologías de análisis. En un principio, el aumento de las denuncias, las voces por medios de comunicación, alertaron desde un inicio que la crisis provocada por el COVID agudizaría la exposición a la violencia por razones de género a las mujeres en el contexto de los confinamientos, que podrían aumentar los feminicidios en la región y claramente hubo también un análisis global hecho por Naciones Unidas, específicamente por el Fondo de Población y otros organismos internacionales, sobre cómo había afectado el ébola, el Zika y otras epidemias la violencia contra en el contexto de las restricciones y aislamiento social que éstas habían producido. En ese sentido, se define el potencial aumento de la violencia en el confinamiento. Nosotros hemos hecho un monitoreo de los países, de los registros de las líneas telefónicas y también sobre las publicaciones que aceleradamente los gobiernos han hecho, especialmente las instituciones de seguridad, para hablar sobre los datos de feminicidios, tentativas de feminicidio y homicidios consumados y no. En ese sentido, hemos estado... ¿me puedes pasar eso? Claramente los feminicidios disminuyeron en los meses de confinamiento a pesar de los riesgos. Este es un seguimiento a 10 países y en que en todos, salvo en el caso de Panamá, hay un leve aumento y en el caso de México. Pero en todos los países que comparamos el periodo de confinamiento inmediato y el confinamiento posterior, igual al mismo periodo del año 2019, los feminicidios disminuyeron. Ahora bien, hay que también observar que este es un indicador
en que la variación entre 2018 y 2019 mostraban una baja en 3 países, en Costa Rica, República Dominicana y Paraguay, mostraban una leve baja en Honduras, que era uno de los países con mayor relevancia de este delito, y se mantenía en Chile, México y Panamá de manera constante, con aumento en el Ecuador y Perú, además, de manera importante en relación, sobre todo en el caso de Perú, que venía mostrando una baja en este indicador. Esta dimensión además se junta con el seguimiento que pudimos hacer a partir de las publicaciones de incidencia delictiva en 4 países, Chile, Panamá, Paraguay y Perú, donde efectivamente también los homicidios no consumados habían bajado. Por otro lado, cuando hacíamos un análisis más riguroso de lo que significaron las líneas de ayuda, nos dábamos cuenta de que primero no teníamos para todos los países datos publicados sobre las llamadas telefónicas. Tampoco había una comparación sobre que sumara la atención presencial previamente y todas las líneas o mecanismos de atención remota a las mujeres para las denuncias sobre violencia intrafamiliar o violencia de género. En este sentido, concuerdo con lo dicho antes, en los llamados telefónicos hay un 20% de las llamadas aproximadamente por país que son llamadas falsas, por otro lado que son insultos o que son llamadas sobre otros temas de la política social. Y en este caso comparamos las llamadas a servicios telefónicos relacionadas con violencia intrafamiliar y de género para el mismo periodo, lo que no quiere decir que estas llamadas son solo relacionadas con violencia de género hacia las mujeres, sino que también a la infancia. Y aquí habían, y claramente, bueno, en México aumentaron entre marzo y junio las llamadas entre el 2019 y el 2020, bajaron de manera importante en el Ecuador, subieron en Colombia, bajaron en República Dominicana y subieron en el caso de Paraguay. Lo interesante de esta disminución en las llamadas a líneas de ayuda u otros servicios de apoyo para mujeres no implicó una disminución en el número de incidentes de violencia, sino claramente nos mostraba las dificultades de las mujeres para acceder a los teléfonos mientras estaban confinadas, y por ello se generaron una importante cantidad de estrategias desde los países para acceder. Servicios de atención en las farmacias, chat por WhatsApp, etcétera, etcétera, que no tienen un seguimiento de la misma manera que llamados. Por otro lado, en México las llamadas aumentaron el primer mes, disminuyeron, pero el total entre marzo y junio del 2020 es mayor que en los mismos meses en 2019. En Honduras se mantuvo, aumentó en un inicio y luego se mantienen los llamados, y en Ecuador y en Uruguay, por ejemplo, las llamadas, si bien como parte de la prevención de la violencia contra las mujeres, bajaron frente al periodo previo y al año respecto al año anterior. Estos gráficos que quería mostrarles dan cuenta de que los registros alertan, muestran su registro también de manera importante y nos muestran nuevos desafíos sobre la medición de la violencia. Los registros requieren cotejar las denuncias con la respuesta, requieren ver cuáles son los recursos asignados,
los datos sobre las llamadas y los informes a la policía, las líneas de ayuda, los albergues u otros servicios deben triangularse con datos provenientes de proveedores de servicios y otros, y no deben interpretarse como un reflejo de la prevalencia de la violencia solamente contra las mujeres. Pero por otro lado tenemos un problema de foco. En general, los riesgos que produjo, los riesgos o las alertas sobre la violencia contra las mujeres se generaron respecto al confinamiento, con el supuesto que aumentarían por la convivencia de las mujeres con el agresor, cosa que en términos de magnitud de la violencia no podemos leer sino hacer encuestas. Registros no nos van a mostrar además el aumento o la baja de la magnitud de la violencia, sino que solo de la denuncia o de la respuesta estatal. Que además vale decir que la respuesta estatal no pasa de un 30% a estas denuncias telefónicas. Y en los países en que hay una mayor respuesta estatal en términos de medidas cautelares. Entonces también nos obliga a ver cuál es la respuesta estatal en términos del acceso a mecanismos de denuncia, pero también al acceso a la justicia y los mecanismos de acceso a la justicia que en el contexto de la crisis tienen las mujeres. Yo lo dejaría por acá en esta primera vuelta. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy interesante la presentación. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo porque todas las presentaciones fueron pues bastante interesantes. La idea era tener una pregunta de seguimiento en la que cada uno de ustedes nos comentara cómo se imagina la recolección de estadísticas de seguridad y justicia en 10 años y qué tendríamos que hacer para lograr que ese escenario fuera realidad. O sea, les pediría, yo creo que solamente una pregunta muy breve, una respuesta muy breve, que en un minuto nos dijeran cuál sería el escenario ideal para generar mejores datos sobre seguridad y justicia. En un minuto, por favor. A ver, Oscar, por favor, seguimos el mismo orden. Gracias. Bueno, sin duda las encuestas van a seguir siendo herramientas muy importantes, ya que la cifra negra esa no va a determinarse. Aún en los países en los que se tienen muy buenos registros, hay cifra negra. Entonces las encuestas son importantes. En México, como me comentaba, además de una encuesta anual, también tenemos una encuesta trimestral que brinda la oportunidad de tener un indicador oportuno sobre la victimización a un semestre, en lugar de esperar poco más de un año para tenerla como en el caso de la encuesta anual. También conforme avanza la tecnología, además de las llamadas, también se pueden tener otras fuentes de información. Hay países en los que las autoridades policiales ya tienen otras herramientas, otra tendencia en herramientas que permiten también utilizar información. Por ejemplo, dispositivos como radares o sensores que detectan disparos de armas de fuego explosivos. Eso puede ser una herramienta útil. Otro también son las cámaras de vigilancia. Cada vez tienen mayor tecnología que permiten no solamente captar en tiempo real cuando alguna actividad criminal ocurre, sino también tener tendencias sobre aprendizajes. Estas cámaras pueden brindar elementos para poder tener a través de herramientas, algoritmos complejos que permitan captar desplazamiento, velocidad, ángulos y movimientos que den alertas conforme digamos, un movimiento sale de lo normal, puede alertar y entonces tener una posibilidad de adelantarse o predecir incluso tendencias criminales. Esos son algunos de los ejemplos y yo hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Oscar, por la participación. Sin duda, una sola fuente no nos puede dar la información completa de la criminalidad y la violencia. La tendencia es ir sumando más fuentes de información y tratar de articular lo que viene de cada una de ellas para poder generar información que al final sea útil para las políticas públicas. Don Aníbal, en un minuto, ¿cómo podríamos mejorar la recolección? ¿Cómo puede ser un sistema robusto de estadísticas de seguridad y justicia en 10 años? Sí, en realidad es partir de esta nueva realidad. La pandemia nos ha planteado retos y en esta visión de largo plazo, como tú bien señalas,
Ya las encuestas de victimización, las encuestas a hogares tienen que cambiar su formato en encuestas telefónicas, formularios en web, más de carácter remoto que presenciales, pero un tema central es el aprovechamiento de los registros administrativos. Acá juega un rol muy importante la interoperabilidad entre las instituciones que forman el sistema de justicia penal y las diferentes interfaces que podamos establecer entre las instituciones para compartir los sistemas de información que ya existen, el sistema policial, fiscal, judicial, penitenciario. Yo creo que va a ser, digamos, ese big data de la administración pública que la podemos aprovechar muy bien y evidentemente usar las nuevas tecnologías para el análisis de la criminalidad, de concuerdo con el análisis de las cámaras de videovigilancia, las llamadas telefónicas, la georreferenciación de espacios de desarrollo económico, conglomerados de negocios, etcétera, que de alguna manera van dimensionando los lugares donde se registra la actividad delictiva. Y los retos, seguir hacia adelante produciendo información de este crimen organizado y estas nuevas facetas como el ciberdelito, que es un reto también hacia adelante que se nos presenta, y para eso tenemos que aprovechar las tecnologías de información en ese proceso. Así es que en esta nueva visión de largo plazo definitivamente tenemos que innovar. La innovación tiene que ser nuestro camino y el aprovechamiento de diversidad de fuentes, como bien señalas. Muchas gracias, don Aníbal. Pues seguimos entonces con el mayor Norsa, que nos comentaba que en Colombia ya han avanzado un poco en esta cuestión de ir integrando fuentes de información. ¿Cómo seguir avanzando y qué hace falta para seguir avanzando, mayor? Adelante. Bueno, muchas gracias, Salomé. Coincido con los panelistas que han indicado cuáles son los retos. Creo que compartimos las mismas preocupaciones y sugerencias. Sobre todo o especialmente lo que creemos que funciona es la conectividad entre todas las fuentes de información que se puedan construir, que existen. Y creemos que lo más importante, además de la conectividad, es la celeridad con que se accede a la información y la información in situ, en el momento, de tal manera que lo que conozcamos hoy sea lo que está ocurriendo minuto a minuto, que podamos cruzar, que es lo que les contaba que estamos haciendo en Colombia, porque lo que hemos encontrado a veces en otros tipos de análisis que usan otros países o otras instancias es que tenemos información con un tiempo de demora, es decir, el mes pasado tenemos la información de lo que ocurrió hace un mes o hace un año. La prontitud y cercanía en el tiempo y acceso a la información es un reto grande que hay que mejorarlo siempre. La conectividad en las instancias, uso de la tecnología es fundamental, cada vez se puede ir elaborando más, y la mezcla no solamente de registro administrativo, sino que haya conocimiento de información que es adyacente y que les hablaba de fenómenos criminógenos. Creo que eso es lo que creemos que debemos apuntar, pero además de, yo quisiera plantear un escenario más, y es que además de tener información, creería que esto es una parte del componente, es decir, y creería que es como el 50%, el otro 50% obedece a tener equipos de análisis que realmente sepan utilizar la información, porque de nada sirve tener un ejercicio muy grande, robusto de información, si no sabemos analizarla frente a lo que requerimos. Y un tercer paso es, aparte de analizarla, el uso de información o toma de decisiones con información o basada en evidencia. Creo que allá debemos apuntar. Muchísimas gracias, mayor. Muy interesantes sus reflexiones finales. Alejandra, por favor, ya nos pasamos de tiempo, pero unos minutitos, adelante. Muy rápido para cerrar. Yo creo que la clave en los temas de datos de violencia de género contra las mujeres, creo que es el trabajo interinstitucional. Avanzar en registro, pero además avanzar en registros únicos que contengan las distintas dimensiones, los distintos ámbitos y los distintos tipos de violencia que se producen contra las mujeres, es fundamental para los estados de la región, y yo aspiro a que en una década tengamos registros únicos de feminicidio y registros únicos de violencia y todas sus dimensiones en los países de la región, de manera de poder homologados además, y en que los INES tengan un rol fundamental
en los índices de calidad de la información de violencia. Creo que dicho esto, de todas maneras, creo que hay que mantener los presupuestos para el mejoramiento de encuestas de violencia contra las mujeres. Creo que es fundamental el mejoramiento de los registros y abordar los distintos tipos de violencia, no solo seguir mirando la violencia como en la relación que se ha visto con un gran éxito, por suerte, en el contexto del confinamiento, sino que también ver cuáles son los distintos tipos de violencia. Creo que el confinamiento nos muestra, y los datos de manera alarmante, nos muestran mayor violencia fuera del hogar. Y en ese sentido falta analizar cómo los efectos de los traslados en los espacios públicos aislados y solitarios exacerbaron los riesgos de violencia física y sexual en las mujeres y las más jóvenes, más aún en las ciudades militarizadas, cómo se los datos de las violaciones, cómo han sido los datos de embarazo en adolescentes, en países y en adolescentes de corta edad, y cómo han subido las desapariciones en los países de la región de mujeres jóvenes. Creo que es necesario mirar otras perspectivas y conversar interinstitucionalmente y entre todos los actores sobre la violencia de género contra las mujeres, porque es una pandemia antigua, es una pandemia que se mantiene y que cifras en el tiempo muy complejas. Cuando hablamos del feminicidio en las últimas décadas, estamos hablando de aproximadamente 50.000 mujeres que han muerto por feminicidio en la última década en nuestra región. Muchísimas gracias, Alejandra. Una gran agenda que han marcado todos ustedes y pues seguimos en este camino de promover la cooperación interinstitucional y promover el desarrollo de estándares que permitan avanzar en la integración de estos distintos sistemas y lograr que sean de mejor calidad los datos que se generen a partir de las distintas fuentes. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a los participantes que estuvieron aquí acompañándose. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego y gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Sí.